tardes. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues vamos a iniciar. Ya les di tiempo para que se juntaran todos. Y vamos a iniciar para que nos dé tiempo de terminar un ejercicio. Ya calculando pérdidas de energía por fricción. Que es la continuación de lo que hicimos la clase anterior. En la clase anterior revisamos a qué se deben y en dónde se pueden originar pérdidas de energía. Dijimos que esas pérdidas de energía se podían deber a la fricción que existe con el fluido y la tubería, y se denominan pérdidas de superficie, y también las otras pérdidas, o pérdidas primarias, perdón. Y las otras pérdidas que tenemos son debidas a los accesorios que están instalados para formar nuestra tubería y que van a provocar cambios de dirección o distribución del flujo, y eso se conocen como secundarias. Esas pérdidas secundarias serían pérdidas de fricción de forma. Vimos cuáles son los accesorios, cómo se clasifican, y que bueno, estos son los que van a originar pérdida. Entonces ahora vamos a revisar cómo lo podemos calcular. ¿Ok? Ustedes en el Classroom ya tienen de hace un tiempo, y si no lo tienen, ahorita lo pongo. Acá estamos. Ajá. Si no, ahorita lo pongo, no se preocupen, ¿ok? Nada más déjenme ver una cosa. Ajá, sí. Ajá. Tienen tablas de datos en donde vamos nosotros a poder calcular, obtener más bien precisamente los datos que necesitamos para nuestra resolución del ejercicio. ¿Ok? Eso es lo que ya tenemos. Entonces, les voy a presentar el ejercicio que vamos a resolver. Sí, de una vez se los presento. Es que estaba pensando en... Bueno, voy a hacer las dos cosas al mismo tiempo. Se los voy a poner en el Classroom y se los voy a poner aquí en la pantalla, que es lo que vamos a estar trabajando. ¿Ok? Eso es lo que voy a hacer. A ver. Para que lo vayan siguiendo. Ok, entonces ahorita lo pongo ya en Classroom. Y son las pérdidas de energía por fricción en el sistema de flujo, ¿ok? Entonces es este. Y está un pequeño resumen de lo que revisamos la clase pasada, para que no se les olvide. Y también les estoy poniendo nuevamente la ecuación de Bernoulli en sus diferentes formas para los diferentes, sistemas, no sistemas, las diferentes unidades que nos puede dar, ¿ok? Entonces ya está. Dice ejercicio para cálculo de pérdidas de energía. Ese es el que vamos a resolver ahorita. Ajá. Entonces ya lo tienen disponible. Y en este momento ya lo publico. No lo publico, lo presento. Nada más déjenme que entre otra persona. Ahí está, ahora sí. Listo. Verlo directamente en el Classroom, ya está. Ajá. Y es esto que está ahorita en la pantalla. Entonces les decía que la clase pasada vimos
lo que eran las pérdidas de energía. Dentro de esa información, les dije que es la corrección que se hace a la a la ecuación de Bernoulli, en donde nosotros metemos un factor de corrección por energía cinética que le estamos llamando alfa. El trabajo de la bomba, que va a ser la energía que se suministra al sistema, precisamente para compensar las pérdidas de energía por fricción. Y finalmente el valor de la sumatoria de F, que es el valor de las pérdidas de energía por fricción. Aquí ya lo tengo. Lo voy a poner aquí. La sumatoria de pérdidas de energía por fricción. Eso quiere decir la sumatoria de F. Y es la pérdida de carga producida por el rozamiento del fluido en el sistema de la tubería. La tubería entendiéndose como todo, el tubo y los accesorios. Eso es a lo que le llamamos tubería. Este es factor de corrección de la energía cinética, de cambios en la energía cinética. Eso ya lo sabíamos. Y WP, el trabajo que proporciona un equipo externo o un equipo auxiliar, que es la bomba. Ay, aquí no sé por qué no se redujo. Ahí está. Entonces, para calcular la sumatoria de pérdidas de energía por fricción, dijimos HS es la fricción de superficie o pérdidas primarias y HF las pérdidas secundarias o fricción de forma. Y las calculamos con ecuación de Darcy, las pérdidas primarias, en donde involucramos el factor. Si es F solita, dijimos que era Fanning. Si es FD, es Darcy. Y 4 veces el factor de Fanning es el factor de Darcy. Eso también ya lo conocían ustedes. Y por el otro lado vamos a poder calcular las pérdidas de energía de forma sumando las pérdidas. Esta H significa pérdidas en términos de carga, como una longitud, acuérdense. Y de forma general, sumando las pérdidas que corresponden a fricción en expansiones, HE sería para expansión, HC para contracción y HA para accesorios. Obviamente, si en el sistema que nosotros analicemos no hay expansiones, pues ese término no se considera. Si no hay contracciones, ese término no se considera. Pero siempre va a haber accesorios. Y para calcular esa pérdida en forma general, ya sea expansión, ya sea contracción o ya sea accesorio, esta es una ecuación general en donde nosotros necesitamos un valor de K que corresponde a un coeficiente de pérdida, ¿sí? K es el coeficiente de pérdida. Déjenlo, pongo aquí porque no lo había puesto. Coeficiente de pérdida. Obviamente nos referimos a la energía. Y sería la que corresponda a contracción, expansión o accesorio. ¿Ok? Repito, esto lo tienen ya en el Classroom. Solo ahí vayan haciendo las anotaciones. Y les repito, volví a poner esta tablita donde habíamos hecho el análisis de unidades para la ecuación de Bernoulli en las 3 diferentes formas que tenemos de expresarla. Nos dan unidades de presión, nos dan energía sobre masa o nos da altura como carga, para que no se les olvide. Ahora, para calcular el factor de fricción, les comenté que necesitábamos un valor de la rugosidad del material, que ese valor de la rugosidad en el material lo podemos sacar a través de tablas. Y si lo dividimos entre el diámetro de la tubería, tenemos el valor de la rugosidad relativa. ¿Sí? A lo mejor aquí hace falta poner ese. R es rugosidad relativa.
Ay, déjenme, lo hago mejor de esta forma, así. Ajá. Para calcular el factor de fricción necesitamos entonces el valor del número de Reynolds y la rugosidad relativa. Y ese valor del factor de fricción lo vamos a obtener a través del diagrama de Moody o también por ecuaciones, pero acuérdense que una forma más rápida era trabajar el diagrama de Moody. ¿Lo podemos hacer por ecuación? Sí, es un poco más preciso, pero a veces el factor de fricción está implícito en el factor de fricción y tenemos que hacer cálculos de prueba y error. ¿Ok? Después, para calcular las pérdidas de fricción de forma que se debe a los accesorios, vamos a sumar las pérdidas de energía de superficie que son debidas a la tubería y las pérdidas de energía debidas a los accesorios. Pero si en nuestro sistema de flujo tenemos varios diámetros de tubo, entonces vamos a tener que calcular pérdidas de energía de superficie para la tubería de un diámetro, pérdida de energía para la tubería de otro diámetro, si hubiera otro diámetro, para el diámetro 3 también. Y esas serían nuestras pérdidas totales de superficie. Lo mismo tendríamos que hacer para las de forma. Las pérdidas, aquí las pérdidas totales, pues sería la suma de las pérdidas en cada uno de los diámetros. Y para las pérdidas de forma, lo mismo. Tendríamos que calcular pérdidas de forma para un diámetro y pérdidas de forma para otro diámetro. ¿Ok? Y entonces, ahora sí, sumaríamos las pérdidas de superficie totales y las pérdidas de forma totales. Para cada diámetro de tubería se tiene que calcular. ¿Ok? Para calcular eso tenemos dos métodos. Bueno, la de superficie, que es la de los tubos, no hay de otra, simplemente por ecuación de Darcy. Ajá. Pero para la de los accesorios, sí tenemos dos métodos. Uno se conoce como el método del coeficiente de pérdida y otro el método de la longitud equivalente. Los dos son muy sencillos y consisten en que en el método del coeficiente de pérdida encontremos los diferentes valores de coeficiente de pérdida K para cada accesorio instalado en la tubería, calculemos la pérdida de energía y la sumemos a la pérdida de la tubería. Por el otro lado, en el de longitud equivalente, vamos a encontrar valores de longitud equivalente de la tubería. Se lo sumamos a la longitud de la tubería y sustituyendo en ecuación de Darcy, calculamos la pérdida total. A mí en particular se me hace más sencillo longitud equivalente, pero hay otras personas que dicen, no, es más fácil pérdida, coeficiente de pérdida. Entonces, bueno, aquí ya es cuestión de gustos, ¿ok? Para encontrar el valor del coeficiente de pérdida, podemos tener tablas o podemos tener gráficas. Esta es la ecuación general que habíamos comentado, el coeficiente de pérdida, K, por la velocidad al cuadrado sobre 2. Es decir, que influye sobre la velocidad del fluido. ¿Sí? Es la misma ecuación, nada más que aquí está en forma de línea y aquí está en forma ya de ecuación propiamente. Ajá. Este coeficiente de pérdida, les repito, tiene que ver con el accesorio en cuestión y obviamente por la forma en que va a modificar las líneas de corriente del fluido. Y entonces dependen de la geometría y de la velocidad de flujo. Podemos sacarlo, les repito, a través de gráfica o bien hay tablas en donde nosotros vamos a encontrar el nombre del accesorio y su correspondiente valor. Esta tabla es muy sencilla porque solamente nos da, por ejemplo, para una válvula de ángulo, un solo valor. Para un codo de 90, aquí nos piden cómo estaría instalado ese codo. Si por brida, si está soldado o alguna cosa, ¿no? Y ya nos dan el valor. Pero hay tablas un poco más completas en donde nos dan
los valores de coeficiente de pérdida, incluyendo para qué diámetro de accesorio queremos nosotros hacer el cálculo. Si queremos hacer así bien exactitos en nuestros cálculos, tenemos que recurrir a esas tablas. Simplemente ahorita nosotros, pues por cuestiones de didácticas, de enseñanza, no es necesario que usemos esas tablas tan especiales. Con estas es suficiente. Ajá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener nuestra ecuación del coeficiente de pérdida y, por ejemplo, tenemos instalado en nuestra tubería un codo de 90 grados de radio normal. ¿A qué se refiere el radio normal o el radio corto? Si se acuerdan de las imágenes que habíamos manejado para los accesorios, había codos que tenían como que una rama más larga que la otra, o había codos que la tenían más pequeña. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Estaba viendo si tengo esa imagen, pero no abrí esa. Pero ahorita la pongo rápido. Pérdidas por fracción. Aquí no está. Bueno, ahorita lo pongo. Y les repito, corresponde a aquí está, ya la encontré. A la forma del accesorio. No es este. Profesora, ¿a qué se refiere con bridas? Accesorios que nos van a ayudar a unir tubos. ¿Sí estuviste en la clase pasada? Sí. Ahí las vimos. Dijimos que las bridas son importantes porque son las que van a unir tubos y que van a ayudar a soportar mayor presión para que nuestra tubería no se dañe. Ajá. Ahorita te las pongo. Este sería el caso de los codos. Estos serían codos normales. Ajá. Codos normales. Y este sería un codo de... En el caso de los que tienen una parte más larga que la otra, serían codos de radio largo. A eso se refiere. Y en el caso de las bridas que pregunta su compañero, nada más porque ya abrí la presentación, son accesorios que nos van a ayudar a unir, son estas. Aquí entraría un tubo, por el otro extremo el otro tubo, y quedan unidos a través de este accesorio que es la brida. A diferencia de un cople o de un niple, que simplemente puede ser por rosca o puede ser por soldadura, en la brida, al tener esta configuración de tornillos alrededor, ayuda a mantener unidos los tubos aún a presiones muy altas. Esta es una brida, ¿ok? Entonces, nosotros necesitamos verificar en nuestro sistema de flujo cuál es el accesorio que tenemos. Y, por ejemplo, les decía, un codo de 90 de radio normal con brida, es decir, que aquí, en este extremo del codo, se coloque una brida para unir el codo con la tubería, y en el otro extremo, el codo con una brida para unirlo a la otra tubería. Esa sería una conexión con bridas. El valor que le corresponde del coeficiente de pérdida es de 0.75. Entonces, vamos a sustituir el valor de 0.75 aquí, en el valor de la K. Necesitamos conocer la velocidad del fluido en la tubería que estemos analizando. No sé, se me ocurre a lo mejor 2.5 pies por segundo, pies por segundo, y todo esto al cuadrado sobre 2, así de simple. Y ya tenemos la pérdida que
corresponde a un codo de 90 grados por el método de coeficiente de pérdida. Obviamente, si hay 10 codos, pues esto lo multiplicamos por 10. ¿Sí? Considerando que tengamos 10 codos. Así, nada más, tan simple como esto. Ajá. Obviamente tenemos que verificar qué accesorios están en nuestra tubería y hacer la suma. Entonces, si hubiera más accesorios, tendríamos que hacer la sumatoria así de las HF que estén en esa tubería. Vamos a suponer que van a ser HF de codos más HF de ay, me faltó la F. De codos más la HF de, no sé, de la propia brida. Ajá. A lo mejor tenemos unas conexiones en T. Ajá. O sea, vamos a sumar para cada accesorio. ¿Ok? A lo mejor tenemos una válvula también. El HF de la válvula. HF de la válvula. Ajá. Pero, repito, este sería para el diámetro 1. Y si tuviéramos otra tubería, se sumaría para el otro diámetro. ¿Ok? Eso es lo que tendríamos que hacer. Y esto sería el método del coeficiente de pérdida. Simplemente encontrar los datos en tablas. Ajá. Para el caso de la longitud equivalente, es algo similar y de la misma forma. Podemos encontrar datos en tablas, datos en gráficas, datos en nomogramas. Ajá. Ahorita les digo este nomograma. Y pueden ser tan específicas en función del diámetro del accesorio o en términos generales como el del coeficiente de pérdida, simplemente un dato y ya. ¿Ok? Aquí, ¿qué vamos a hacer? En la parte de la ecuación de Darcy, ¿dónde la tengo? Acá estaba. Ay, ya la perdí. Acá arriba. Ajá. Aquí. En la parte de la ecuación de Darcy, necesitamos. Aquí. Les dije que aquí correspondía a la longitud del tubo. Esta va a ser L del tubo. Ajá. Pero cuando ya hacemos el método de longitud equivalente, nos conviene sumar los valores de la longitud que correspondería a un accesorio. Entonces, corresponde a este término. Es este que está aquí. L sobre D es la longitud equivalente. Y eso se refiere. Ay, déjenme ver el perro porque no hay quien abra.
Ya, perdón. Les decía, ese término de longitud equivalente corresponde a la longitud de un tramo de tubo que se colocaría en lugar del accesorio y que provoque la misma energía que el propio accesorio. ¿Sí? Eso es lo que es la longitud equivalente. Entonces, desde ese punto de vista, desde esa definición, nosotros podemos convertir el dato de longitud equivalente que encontremos en una tabla a la longitud de tubería, simplemente multiplicando ese valor por el diámetro del tubo. Entonces, para el mismo codo de 90 grados, creo que es este, codo de 90 grados, para un diámetro de tubo de 2 pulgadas. Es un diámetro de tubo de 2 pulgadas. Y vamos a poner un codo normal de 90 grados. Su valor de longitud equivalente es 1.68. Ajá. Entonces, la longitud equivalente del codo. Ay, ese no era. Era este. Lo voy a poner de este lado. Así, ajá. La longitud equivalente del codo ahorita tomado de la tabla es de 0. ¿Qué? No es cierto. 1.68. Eso lo vamos a convertir a longitud. ¿Qué tengo que hacer? Pues multiplicar el en D, el valor que tenemos de L en D, por el valor del diámetro. ¿Sí? Estamos diciendo que es para una tubería de 2 pulgadas, entonces vamos a multiplicar el valor de L igual a 1.68 por 2 pulgadas. Obviamente tiene que ser el diámetro interno, ¿eh? El diámetro interno de 2 pulgadas es 2.068. Y ese va a ser nuestro valor de longitud, un tramo de tubo equivalente, pérdida que genera una tubería que instale en lugar del codo. Serían 3.474 pulgadas. ¿Sí? Y entonces en la ecuación de Darcy vamos a suponer que la tubería mida, no sé, por decirlo, 5 pies. A los 5 pies de la tubería le sumamos los 3.4 pulgadas de este accesorio y la pérdida total de la tubería con ese accesorio, la que corresponde a esa suma. Déjenme, muevo tantitito esto por acá. Lo voy a poner acá así, para poderles poner esa parte. Ajá. L solita es longitud del tubo. Ajá. Entonces, puedo usar la ecuación de Darcy para sumar las pérdidas por accesorios y aquí ponerle el término de sumatoria. Y en esa sumatoria ya incluiríamos la pérdida de vida al tubo y la pérdida de vida a el codo. Ajá. ¿Dónde tengo la ecuación de sumatoria? Ya lo había puesto, ¿no? Aquí está. Aquí. Este se convierte en la sumatoria. Ahora nada más déjenme la pongo más pequeña. ¿Sí? Aquí estoy apenas haciendo la conversión de la longitud
que corresponde al codo, L del codo. ¿Sí? Y esta sumatoria de L si fuera un tubo, les dije, de 3 pies de longitud, o no recuerdo de cuánto les dije, va a ser L del tubo más L del codo. Entonces, repito, si fuera una tubería de 3 pies, de 5 pies, lo que ustedes, se sumarían los 3.74 pulgadas que corresponden al codo, obviamente en las mismas unidades, y se calcularía la pérdida total en la ecuación de Darcy. En esto, aquí ya no le llamaríamos H de superficie, ya llamamos H total, ¿sí? Con accesorios y con tubería. Obviamente también para el diámetro 1. En eso cambiaría nuestra ecuación. Esto sería únicamente para tubería. Si ya sumamos las pérdidas de los accesorios en longitud equivalente, entonces ya sería nuestra pérdida total en esa tubería. Ese es en lo que consisten los dos métodos. Ahora sí que ese es el resumen. ¿Ok? Y les decía, pueden ser gráficas o como que se conoce como nomograma. En este tipo de figuras, lo que nosotros vamos a encontrar es o el nombre o la figurita del accesorio que nosotros queremos encontrar su valor. Entonces, por ejemplo, estamos hablando de codo, otra vez, aquí estaría nuestro codo normal y estamos buscando para una tubería de 2 pulgadas. Aquí nos los dan en milímetros. 2 pulgadas en milímetros, ¿cuánto es? ¿Cuántos son 2 pulgadas en milímetros, Leticia? ¿O Dulce? ¿O Nicole? Serían ¿Cuánto, perdón? 2 pulgadas en milímetros. 2 pulgadas, Ajá. 25. ¿Cómo? No alcancé a escuchar. ¿Me escucha? Sí, pero un poquito bajo. Podrían ser 58 milímetros. ¿650? 50.8. Ah, ok, 50.8. Entonces, ubicamos aquí en el diámetro el valor de 50.8. Estamos aquí en 50 y 60. Estamos súper cerquita del 50. Ajá. Entonces, ahí así 50. Y con el nombre de accesorio, ahí así. Donde corta a esta línea de la longitud equivalente, vamos a tener el valor de longitud equivalente, pero ahora está en metros, ¿sí? Entonces, un codo normal de 90 grados con un diámetro de 50.8 milímetros tiene un valor de longitud equivalente de aproximadamente 1.75 metros, ¿sí? Si lo que necesitamos nosotros fuera un tubo Venturi, como la práctica que hicimos, entonces
colocamos acá la línea, bueno, ese sería nuestro primer punto. ¿Y para qué diámetro de tubo? Igual, a lo mejor lo queremos para un diámetro de tubo de 2 pulgadas, pues sigue siendo aquí, ¿sí? Para el tubo Venturi, entonces, el coeficiente de pérdida, perdón, la longitud equivalente estaría entre 0.5 y 0.8. A lo mejor ahí sería 0.7. Esa sería la longitud equivalente leída en este que se conoce como nomograma. ¿Ok? Y habíamos revisado para contracciones y expansiones. Les comenté que dependía si era una contracción brusca o una contracción gradual, o si esa contracción se debía a que teníamos entrada a tanque, perdón, a entrada a tubo. Aquí estábamos simulando lo que era el tanque y el tubo. Entonces, cada valor va a ser diferente. Aquí, por ejemplo, tenemos un valor de K de 0.80 cuando el tubo está insertado, de 0.50 cuando está pegado en ángulo recto, y cuando está redondeado tenemos un valor de 0.03. En el caso de que fuera al revés, de la tubería al tanque, entonces les dije que estos valores ya no iban a ser tan diferentes, y el valor de K se aproxima al valor de alfa, que es el coeficiente de pérdida por energía cinética. Si estamos hablando de flujo turbulento, acuérdense que el valor de alfa tiene el número, perdón, toma un valor de 1, ¿sí? Y es independiente si el tubo está insertado, si está en ángulo recto o si está en curva. Acá adelante tengo esta otra figura, en donde sí ya nos dan un poquito más de variación en los valores, pero siguen siendo muy similares. Y eso es precisamente por cómo se comporta el flujo al entrar del tanque al tubo. Pero esto es solo para tanque-tubo, ¿ok? Ok, entonces, así es como le vamos a hacer. Entonces, ahora vamos a resolver el ejercicio para aplicar todo esto. Y este es el ejercicio que hay que resolver. En verde les estoy poniendo los pasos preliminares. Tenemos que leer el enunciado. Les estoy marcando, como en otros casos, con negritas la parte más importante a lo que le debemos de dar valor. Ajá. Y en rojo, lo que es el nivel al que vamos a estar considerando la ubicación de nuestros tanques o de nuestras tuberías. Entonces, ¿qué tenemos primerito que hacer? Pues leer el ejercicio y entender qué es lo que nos están pidiendo. Una vez que ya entendimos, vamos a hacer nuestro diagrama, ubicando los tanques, si es que fueran 2 tanques o uno solo, con base en la bomba, si es bomba en carga o bomba en succión. ¿Cuándo tenemos bomba en carga? Aquí está el tanque. Y necesitamos una tubería que nos esté descargando ese fluido. Creo que es lo mismo. Ajá. Ahí está nuestra tubería. Ajá. El tanquecito lo voy a poner de otro color. Ahí está. Y esta sería la tubería. ¿Ok? De esa tubería la vamos a conectar a una bomba. Entonces, siempre se recomienda que la conexión entre la tubería de succión y la bomba sea la mínima posible. ¿Ok? Entonces, esa sería una forma de instalar. Ya habíamos visto cuáles eran las otras formas de instalar. Ahí. Que podía ser en el fondo del tanque
o en la pared del tanque. Ay. Esas eran las formas que teníamos para instalar. Esta o esta. ¿Cuándo teníamos bomba en carga y cuándo teníamos bomba en succión? Yo no sé usar AutoCAD, por eso lo hago todo en PowerPoint. Pero si tuviéramos el AutoCAD quedaría más bonito, ¿no? Ahí está, la bomba. Acá la bomba. Acá la bomba. De acuerdo con los datos que nos dan en el ejercicio, es como vamos a ubicar cuál es nuestro sistema. Pero vuelvo a preguntar, ¿cuándo tenemos bomba en carga y cuándo tenemos bomba en succión? Ángel, Daniel, ¿cuándo tenemos bomba en carga y cuándo en succión? ¿No? No se escuchó. No recuerdo muy bien, pero creo que era dependiendo en qué altura estuviera el tanque, ¿no? Si estaba arriba de la bomba o abajo. Ajá, por eso puse los 3 dibujos. De los 3 dibujos, ¿cuál es bomba en carga? Creo que la primera. ¿A qué le llamamos carga? A ver, no Ángel. Martín, ¿a qué le llamamos carga? Joel, ¿a qué le llamamos carga? Sería la pérdida de... No necesariamente pérdida de presión. Sí puede ser una pérdida de presión, pero no necesariamente. ¿La le da el fluido? No. Puede ser carga estática o carga dinámica. Si fuera carga dinámica, sí es lo que dice Martín y es lo que dice Valeria. Podría ser lo que dice Valeria, ajá. Pero no es energía que se le da al fluido. Y Martín nos dijo, puede ser una diferencia de presión, algo así. Sí puede ser una diferencia de presión. Pero cuando estamos hablando del sistema y decimos que es una carga, ¿Sería la resistencia al bombeo? no, tampoco. La resistencia al bombeo es la pérdida de energía por fricción. Ya deben de tener eso bien Sería revisado porque mañana hay examen. Sería la presión que se le da al fluido para que vaya la bomba le dará una presión al fluido para que se desplace y entre al tanque, que sería esa la carga. No, eso es el trabajo de la bomba. Así carga, nada más carga. No les estoy diciendo si es dinámica, si es estática, si es de energía, si es la que proporciona la bomba. Una carga es una columna de líquido. Así de simple. Puede ser una presión expresada en unidades de carga, de altura. Ajá. Puede ser el trabajo de la bomba expresado en unidades de carga. Puede ser la energía que necesita el fluido para desplazarse expresado en unidades de carga.
Pero entonces, ¿qué es una carga? Es una altura de columna de líquido. Ya lo habíamos explicado. También el maestro Enrique se los ha estado explicando varias veces. Si hay un recipiente que contiene un fluido y ustedes colocan una tubería invertida en ese recipiente, al cabo de un rato, el tubo va a estar con el fluido que está en el recipiente hasta la altura en la que se equilibre la presión del líquido en el tubo con la presión atmosférica. Eso es una carga. La altura de la columna de líquido que se formó. ¿Ya no se les va a olvidar que es una carga? Es una columna de líquido estático, vamos a decirlo así. Esa es una carga. Entonces, ¿cuándo decimos que tenemos bomba en carga? En las primeras dos, Ahí está. porque es donde hay una columna, ¿no? O en la primera nada más, porque es donde está como en la figura que nos acaba de poner, de carga. En esas dos, como dice Ana, tenemos una columna, sí es cierto, porque es este tubo y este tubo. Ay, perdón, Aquí, aunque no esté dibujado el tubo, hay una columna de líquido y es el líquido que está dentro del tanque, aunque no haya tubería. ¿A qué me refiero con bomba en carga? La bomba va a estar soportando la columna de líquido. Y aquí hay una columna de líquido que ejerce una presión sobre esta tubería. Por lo tanto, la bomba recibe la carga de esta columna de líquido. En está la carga de esta columna de líquido más la carga que se forma en esta tubería y esta bomba la soporta. Aquí está la bomba. No hay ninguna columna de líquido sobre la bomba. La columna de líquido está abajo. Cuando tengo bomba en carga. Bomba en carga es que soporta la presión de una columna de líquido. La última, solamente. ¿Alguien opina igual o diferente que Ana? La segunda yo pienso que es en donde la bomba soporta la carga. No se oye, Leti. Sí, la del medio, ¿no? Sería. Sí, la medio. 3 votan por la del medio. Ana vota por la primera. ¿O cuál dijiste, Ana? ¿Ya se me olvidó? ¿O esta? Esa. Ok. 3 contra 1. ¿Alguien más? ¿Todos descartaron la primera? Si todos descartaron la primera, es correcto. Si se quedan con una de las dos, es incorrecto. Las dos están con bomba en carga. Una, debido a la columna de líquido. Bueno, voy a copiar aquí. Las dos son bomba en carga. Aquí hay una columna de líquido. Aunque no se vea, es el líquido que está dentro del tanque. Y están formando una columna de líquido sobre el punto de succión de la bomba. Más pequeño que porque aquí va a ser el líquido dentro del tanque, la columna de líquido dentro del tanque, más la columna de líquido dentro del tubo. Entonces, los dos, estos dos, están con bomba en carga. Acuérdense, tienen su popote ustedes en un vaso y succionan. Es bomba en succión. ¿Ya no se les va a olvidar? Porque ya se los había dicho otra clase,
y ya se les había olvidado. Entonces, ¿cómo vamos a arreglar nuestro sistema? Depende de lo que nos digan. Un fluido va a ser bombeado desde un depósito en el almacén hasta la salida al embotellado. Ahí todavía no nos dice nada. A través de una tubería de 2 pulgadas de diámetro con longitud de 200 metros, la cual tiene 10 codos de 90 y 2 válvulas de compuerta abiertas. Ya nos está diciendo cómo es el sistema de tuberías. Tubo de 2 pulgadas de diámetro, 10 codos de 90 y 2 válvulas. Posterior a la bomba, la tubería es de 1.5 pulgadas con 100 metros de longitud. Ahí hay instalados 5 codos de 90 y 2 válvulas de compuerta abiertas. La tubería es de acero comercial 80. El fluido descarga, ahora sí nos van a dar datos. El fluido se descarga a una sobrepresión, a una altura sobre el nivel del fluido en el depósito de 6.7 metros. Entonces, si este es el tanque de alimentación a la bomba, el lugar donde se descarga está arriba o abajo. Arriba. Arriba, porque nos dice que es sobre el nivel del fluido en el depósito. ¿Ok? Lo más recomendable es que coloquemos o esta forma o esta. Ya les había dicho que eso era preferible porque la columna de fluido ayuda a que entre el fluido a la bomba y va a ser una bomba de menor capacidad que si la bomba tiene que succionar. Entonces, simplemente por eso descartamos este. No es que no se pueda, sí se puede, pero vamos a descartar este arreglo porque aquí calcularíamos una bomba con mayor potencia. ¿Ok? Entonces, por eso voy a descartar ese. Y puede ser cualquiera de estos, para que la columna de líquido ayude a que el fluido entre a la bomba y la bomba no se nos quede sin fluido. ¿Ok? Nada más por eso. Entonces, puede ser este o puede ser este, el que ustedes elijan. Ahora, tiene que haber una tubería que salga de la bomba, que es la tubería de descarga. Entonces, voy a colocar aquí la tubería de descarga. La voy a poner de otro color simplemente para diferenciar que es de otro diámetro. Nada más por eso. Ajá. Aquí nos dicen que es tubería de 2 pulgadas y descarga tubería de 1.5 pulgadas. ¿Sí? Ahora, voy a hacer este más chiquito porque no nos dan el dato. Si no los dan, pues ya lo podríamos hacer proporcional. Pero no nos los dan. Eso no importa. Lo que sí nos dicen es que descarga a una altura de 6.7 metros con respecto al fluido del tanque. Esta ya la voy a quitar. Ajá. Entonces aquí tendríamos un nivel de fluido en el tanque. Vamos a ponerlo aquí. Con respecto a ese nivel, la descarga, el tanque de descarga, va a estar... no lo copié. Es que estoy copiando tuberías, bueno, no importa. Aquí así, ajá. De 5.7, de 6.7. ¿Ok? Entonces, de aquí a aquí, donde vamos a poner nuestra descarga, va a haber tubería, va a haber una distancia de 6.7.
Y hay un dato importante que nos están dando. ¿Cuál es? El gasto volumétrico que se requiere. Es importante, pero no sobresaliente. Un dato sobresaliente para saber dónde pongo la tubería de descarga. Ah, el donde se está sobre el nivel ¿Así? del fluido, ¿no? ¿La pongo así? ¿La pongo así? ¿Dónde pongo el tanque de descarga? Creo que es hacia abajo porque dice sobre el nivel del fluido. Sobre el nivel del fluido, sobre es esto, hacia arriba. De aquí a acá hay 6.7 metros. Para eso nos dan ese dato. De aquí a acá. Eso es lo que nos están diciendo. 6.7 metros. Pero para que ubiquemos el tanque, bueno, no el tanque, la descarga. ¿A dónde conecto la tubería de descarga? Ahí, ahí, ahí. ¿Dónde? Acá. ¿Podría colocarlo así? Esa es la tubería de descarga. ¿Qué nos conviene? ¿Qué es lo más recomendable? Obviamente tiene que ser del mismo diámetro. Uh-huh. Ay, no, no quería hacer eso. Quería copiar. Oh. Muchísimo hacer el programa. Ay, ¿alguien ya tiene el diagrama y ya está calculando? No, yo no. Este de aquí abajo era opción para instalación, ¿no? De bomba. O era este o era este. El que ustedes quieran es correcto. No nos convenía la de succión para que no sea una bomba de mayor potencia. Ahora, esta descarga, esta o esta. ¿De qué depende la descarga? También ya habíamos analizado esto, muchachos. Si no nos dicen nada, nos conviene que descarguemos a la atmósfera, porque podemos ubicar nuestros puntos de balance en la superficie del fluido en el tanque, considerando que esté a presión atmosférica, y considerando el otro punto de descarga, también a presión atmosférica, que sería este nivel. Y entonces la presión en el punto 1, si lo escogemos aquí, y la presión en el punto 2, si lo escogemos acá, van a ser atmosféricas y se van a poder cancelar. Si escogemos
necesitamos conocer la presión que ejerce el fluido sobre el punto de descarga. Vámonos a la otra reunión. Entonces nos quedamos aquí. Les repito, si escogemos aquí nuestro punto de descarga, estaríamos descargando a presión atmosférica. Y si escogemos acá, necesitaríamos conocer la presión en el punto de descarga. De todo eso depende dónde ubiquemos o cómo hagamos nuestro diagrama. Los datos o de los datos del ejercicio. Sí nos está diciendo que el fluido se descarga a una sobrepresión, ¿no? Es correcto, nos están diciendo que el fluido se descarga a una sobrepresión. ¿Quién ejerce esa sobrepresión? Pues otro fluido. Puede ser la columna de líquido dentro del tanque de descarga, o puede ser que el tanque esté cerrado y que haya un gas ahí adentro. Cuando vimos presión estática, hicieron cálculo de tanques cerrados con diferentes fluidos, agua, aceite y aire, o un gas. Eso estábamos trabajando sobre presiones. Entonces puede ser, como dice Alicia, creo que fue, que la columna de líquido que está aquí adentro está ejerciendo una sobrepresión, porque está la presión atmosférica aquí afuera, más la presión del fluido. Esta sería la presión atmosférica más la presión del propio fluido aquí adentro, ¿sí? Y por eso tenemos la sobrepresión en el punto de descarga. ¿Ok? A eso se refiere la sobrepresión. Entonces, queda descartado. No estamos descargando a presión atmosférica. ¿Sale? Lo voy a borrar. Ustedes pónganlo ahí y expliquen por qué no es ese dato, o más bien este arreglo. ¿Por qué lo descartamos? ¿Sale? ¿Lo puedo dejar? ¿Habría una sobrepresión? Creo que sí. Sí hay una sobrepresión. Ocurre exactamente lo mismo que acá. Sí hay una sobrepresión. Está actuando la presión atmosférica y está actuando la presión del fluido. Pero, ¿cuál sería el pero? ¿Por qué no escojo este? No conocemos la altura. Ah, no, sí, ¿verdad? Porque sería la longitud de la tubería. No la longitud de la tubería. Lo que nos están diciendo es la distancia que hay de la superficie del fluido en el tanque al punto de descarga.
independientemente de la longitud de la tubería. Ese es independiente. Pero ¿por qué no lo escogemos? También ya lo habíamos platicado. Generalmente no conviene hacerle orificio a las tanques de recepción, porque entonces la presión del líquido va a actuar sobre la tubería de succión directamente. Es una columna de líquido sobre la tubería de descarga. Y entonces le va a costar más trabajo a la bomba aventar el fluido. Otra vez tendríamos que poner una bomba de mayor presión innecesariamente. ¿Sí? A lo mejor aquí lo puse muy abajo, punto de descarga. A lo mejor lo podemos poner un poquitito más arriba. Ajá. Pero es diferente que esta columna de líquido esté distribuida en la pared a que esté efectuando la presión sobre el fondo. Va a ser diferente presión sobre el fondo que sobre la pared. Entonces, si lo ponemos sobre el fondo, es una columna de líquido que incide directamente sobre la bomba. Y acá no, o sea, acá es el trabajo de la bomba el que está aventando el líquido. Estarían en competencia el trabajo de la bomba con el fluido. ¿Sí lo notan aquí? Sí. El fluido tendería a quererse salir por esa tubería. Y acá no, acá el fluido presiona sobre la base del tanque. Y entonces el fluido que está subiendo por el tubo puede caer más libre, aparentemente, ¿verdad? Porque está sobre una presión, pero podría salir más libremente. Entonces, otra vez, no es conveniente, por eso que estamos comentando. ¿Ok? Entonces, estos dos quedan descartados. Y nos vamos a quedar con este. Ahora sí, ya decidimos cómo vamos a colocar nuestro sistema. Obviamente tiene que ser a este nivel, ahí así. Ajá, donde marcamos los 6.7. Ahora sí, ese es nuestro diagrama. ¿Nos costó trabajo elaborarlo? Sí, ¿por qué? Porque no nos acordamos de todo lo que ya aprendimos. Ajá. Una vez que ya está el diagrama, ¿qué hacemos? Ubicamos los puntos de balance. ¿Dónde ubicamos los puntos de balance? Podría ser en la entrada y salida de la bomba. Entrada y salida de la bomba. Ok. Dice su compañera que aquí sería el punto 1. Y acá el punto 2. ¿Qué necesitamos calcular? La potencia de la bomba. Si colocamos ahí punto 1 y punto 2, solamente estamos haciendo balance en la bomba. Y estamos dejando de lado toda la tubería y los accesorios que hay de succión y toda la tubería y todos los accesorios que hay en la descarga. Sería más bien uno en la salida de succión del primer tanque, en el azulito, ajá, y el otro en la salida de la tubería amarilla para el tanque que está arriba. Aquí le voy a llamar punto A y punto B. Esa es otra opción. Ahí sí ya están abarcando las tuberías y los accesorios que hay. ¿Sí? La potencia
potencia de la bomba es con base en el trabajo que debe de efectuar la bomba para que el fluido sea desplazado. 1 y 2 no convienen porque no estamos considerando las tuberías y todos sus accesorios. ¿Ok? Entonces, opción 1 y 2, no. H, descartado. Ajá. Esta era opción A. Opción B, nos dice su compañera, en los puntos que estoy marcando como A y B. ¿Es válido? Sí, estamos considerando tubería de succión y tubería de descarga. Sin embargo, la altura para Z1, que sería ZA, nos faltaría un dato. Aquí tendríamos que tener esa diferencia de alturas, poder tener de punto de referencia a A e irnos hasta B. O a lo mejor sí consideramos este punto de referencia, pero forzosamente necesitamos conocer este ZA, ¿sí? Y no lo conocemos. ¿Sí lo notas? ¿Quién lo propuso? Sí. Ok, entonces no conocemos este. Sí es válido siempre que conozcamos este valor. Ok, entre A y B no conocemos, lo voy a poner así, el que marqué como esto. Ajá. Entonces no nos es conveniente. Otra opción. Rápido que se nos acaba el tiempo y ya se están yendo. De la superficie del líquido en el primer tanque. Ajá. Y el punto B que mencionó, sí, de la descarga. En la descarga. Uh-huh. Ok, entonces voy a marcar ahora esos puntos que dice su compañera con letras minúsculas. En la superficie del líquido, que sería aquí, A. Le voy a poner otro colorcito que se vea, no se ven. Pues creo que el rojo, ¿no? Es el que se nota un poco más. Ahí sería nuestro punto A y nuestro punto B. ¿Sí? Entre A y B. ¿Tenemos allá alguna restricción? Yo creo que no. Entonces podemos manejar creo que es el más válido. Uh-huh. Y entonces, ¿cómo queda la ecuación de Bernoulli? La ecuación de Bernoulli es la que tenemos al inicio para sistema real. ¿Quién es la presión en 1? Bueno, aquí cambiaría nuestras literales. Sería A, aquí va a ser B y B. Entonces, presión en A, ¿quién va a ser? La atmosférica. La atmosférica. La atmosférica, es correcto. En presión en A es igual a presión atmosférica. Presión en B,
Sería la atmosférica más la de descarga, ¿no? Ajá, es correcto, la sobrepresión, que va a ser la atmosférica, más la de sobrepresión, más 0.5. Ajá, kilogramos sobre centímetro cuadrado. Luego, ZA y ZB. Z sería. No, ZB sería 0, ¿no? Como ustedes quieran, esta puede ser 0 y entonces ZA, como está para abajo, va a ser negativa. Si esta vale 0, entonces ZB va a ser positiva. Entonces que Z valga 0 y Que ZB. Z valga 0, para que sea positivo. Muy bien. 6.7 metros. Y finalmente la velocidad. La velocidad en A Va a ser 0. va a ser 0 porque estamos en la superficie del fluido en el tanque. Y aparentemente estaría estática, ¿verdad? O el diámetro del tanque es mucho más grande comparado con el diámetro del tubo. Velocidad en B Se puede obtener con una ecuación de continuidad, ¿no? es correcto, con una ecuación de continuidad. Diámetro de tubería, diámetro interno y flujo. Ajá. La tienen que calcular. Y entonces nuestro principal problema ahora es calcular las pérdidas de energía por fricción, ya sea por el método de longitud equivalente o el método de coeficiente de pérdida. ¿Ok? Ahora, en el material, les acabo de compartir este material únicamente con las observaciones que puse. Aquí yo estoy poniéndoles otras opciones de puntos de balance. Ajá. No dibujamos los accesorios, simplemente estoy diciendo en este tramo de tubo qué accesorios hay. En este tramo de tubo que es el de descarga, qué accesorios hay. ¿Por qué no los dibujo? Porque no sé cómo está la distribución en la planta, ¿sí? Entonces, para modo de que ustedes practiquen, les estoy dejando estos diagramas considerando que estos son los puntos de balance, ¿sí? Acá, estos son los puntos de balance, algo similar a lo que acabamos de hacer, para que ustedes escriban en estas 3 diapositivas o con base en estos 3 diagramas, cómo queda la ecuación de Bernoulli. Esto que acabamos de hacer aquí, este análisis, vamos a poner aquí nuestra ecuación de Bernoulli simplificada y eso mismo van a hacer en las siguientes diapositivas. A lo mejor una se repite con lo que acabamos de hacer. Si aquí es la presión atmosférica y acá también la presión atmosférica más la de succión, ¿qué nos va a quedar en la presión en B? Solamente nos queda el 0.5. ¿Sí? Se cancela esta. Dijimos que ZA es el nivel de referencia y que la velocidad en la superficie del tanque es 0. Entonces, nuestra ecuación de balance de energía para el sistema que acabamos de plantear se resume a este. Este análisis que acabamos de hacer es el que quiero que hagan en esta diapositiva, en esta y en esta. ¿Okay? Eso se queda de tarea. Y ya la siguiente clase vamos a calcular la pérdida de energía por fricción, esta sumatoria de F. ¿Ok? Entonces, les repito, ustedes este material, a excepción de lo que acabamos de ir metiendo y que les pedí que fueran tomando nota, ya lo tienen en el Classroom. Entonces, hagan esto. Lo voy a poner como tarea. Y les repito, para la siguiente clase, pueden adelantar también a calcular el número de Reynolds y el factor de fricción, porque también ya tienen la gráfica. También adelanten y pongan este número de Reynolds y factor de fricción, ¿ok?
y continuamos con este ejercicio el martes. ¿Dudas? ¿Comentarios? No. Bueno, profesora, ¿Sí? ¿sí me escucha? ¿No hay otro comentario o algo? Pensé que iban a preguntar algo. Sí, bueno, yo quería comentar acerca de las clases. Bueno, sobre todo como ver la posibilidad. No se oye. ¿Alguien más tiene alguna duda? En lo que Leti se puede comunicar. Me Lo que mi compañera Maestra, ¿Qué pasó, Alicia? Adriana creo que también quería hablar. bueno, yo solo voy a decir que por mi parte no tengo dudas. Gracias. Ok, Adriana. Pues entonces, de mi parte también es todo por el día de hoy. Gracias, esto. Hasta luego. Mañana conectar por el Teams para que sea seguida la reunión para su examen. Ya varios que me mandaron su correo institucional ya están en Teams con el correo institucional y por favor los que hacen falta pues mándenme para que se pueda. De acuerdo, profesora, gracias. Bye. Se me cortó tantita la llamada. Tantote más bien. ¿Qué pasó, Leti? Sí. Era acerca de eso, de nos íbamos a reunir en Teams y bueno, era sobre las grabaciones y ver la posibilidad de que pudiéramos grabar. En Teams es un poquito más fácil y bueno, yo lo comento porque varios de nosotros estamos yendo a la escuela para poder realizar tanto exámenes como prácticas y la verdad es que en el algunas personas, y ya hicimos el censo, de que se hacen aproximadamente entre ida y vuelta de 3 horas a 4 horas. Entonces, nos impacta en algunas clases y queremos ver esa posibilidad de que si con usted nos podría apoyar a grabar las clases. Ahorita que vamos a mudarnos a Teams, bueno, yo veo que es una posibilidad. No sé si usted nos puede entonces pues apoyar. Normalmente, porque yo no tengo descargado Teams en mi computadora porque está viejita y no lo soporta. Y únicamente lo ocupo para el día de los exámenes. Ajá. Principalmente para que sea el tiempo corrido y no tengan ustedes que estar perdiendo tiempo en conectarse a una reunión y a otra. Ese es por un lado. Y por otro lado, porque en Teams no me deja ver lo que yo les proyecto y verlos a ustedes, estar interactuando. Por eso no manejo tanto el Teams. Ajá. Pero bueno, vamos a procurar que a lo mejor sea alternado. Si consigo otra máquina, podemos hacerlo. Sí, profesora, por favor, porque, o sea, la verdad es que creo que a muchos de nuestros compañeros les está impactando, y no solo en esta materia, sino que en varias, por lo que le digo, en el momento de trasladarnos, pues estamos como escuchando la clase, sin embargo, pues es un poquito peligroso, porque pues entre que van escuchando, van viendo, y si no se tiene la grabación, pues después un poquito de trabajo en que ver las diapositivas sí las podemos ver, sin embargo no es lo mismo que la explicación. Así es. Entonces la verdad es que también es una materia que creemos que sí necesita como su dedicación y la verdad yo creo que por eso a veces nos cuesta un poco de trabajo porque son muchos conceptos, entonces
voy a tratar de hacerlo. Ujú. Ok, muchas gracias, profesora. No, ¿de qué? Sí, gracias. Cuídense mucho. Yo le iba a comentar algo así rapidito. Ajá. Es que en Classroom, Ujú. lo del diagrama de la práctica 5, de que me comentaba que estaba incompleto, pero no me deja ver el archivo que dice que está como las correcciones, algo así, o las Ajá. observaciones. O sea, abro mi archivo y solamente veo lo que yo subí, mis 4 hojas. Ah, qué raro, porque otros compañeros sí me han contestado que sí, ya lo vieron. A ver, déjame, lo reviso rápido. Ay, ¿dónde está el Classroom? Acá. Sí, ¿o quiere que le comparta mi pantalla? No, espérame, déjame, yo te la comparto. Para que tú veas cómo lo veo yo. O sea, sí te creo, nada más para que tú veas cómo lo veo yo. La práctica se llama de